Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno salió a defender con firmeza su ley miscelánea, descartando dividir el proyecto pese a las críticas políticas y técnicas. Desde La Moneda, el ministro José García Ruminot enfatizó que la iniciativa debe entenderse como un todo, ya que combina medidas tributarias, reconstrucción y reactivación económica bajo una lógica entrelazada. En paralelo, el Ejecutivo busca blindar la propuesta y acelerar su tramitación en el Congreso, mientras se enfrenta a cuestionamientos por su impacto en pymes y el equilibrio tributario. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó la defensa del plan, destacando su financiamiento serio y responsable en medio de un escenario legislativo abierto y tensionado. Y para hablar de los efectos económicos del país, estamos acá en esta mañana en Turno M con Luis Solís, presidente del gremio de pymes, emprendedores, empresas familiares independientes, una pyme. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buen día. Luis, muy buenos días. Partamos por lo general. ¿Qué le pareció la cadena nacional del presidente José Antonio Kast desde la mirada de las pymes? Bueno, desde la mirada de las pymes nosotros vimos poco, ¿ya? Esperábamos mucho más. Nos habíamos reunido con el ministro de Economía con antelación y habíamos entregado ya una serie de demandas. Entiendo que otros colegas también se han venido a reunir directamente con el presidente y nada de eso lo vimos en la cadena, ¿ya? Las medidas que se lanzan son preferentemente en beneficio de la gran empresa. Que ustedes tienen que saber que las empresas en Chile son alrededor de 1.600.000. La fuente es el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Estos son datos oficiales del Estado chileno. Y el 99% son micro, pequeñas y medianas. Es más, el 96% son micro y pequeñas. Ese 99% no vende más allá del 12%, no participa más allá del 12% del mercado. Y ese otro 1% tiene capturado el 88% del mercado. Y no vimos ninguna medida que fuera en pos de ese 99% de empresas. Que estamos en una condición borde, arrinconados en ese 12% de participación de mercado. Nosotros le llamamos desde la UNAPYME una falla estructural de la economía chilena. O sea, Chile no podrá ser desarrollado si ese 99% de empresas, que además generan el 50% del empleo, participan de mayor forma en la economía y en el mercado. Ni hablar de estar en la cadena exportadora. Nosotros no participamos de la cadena exportadora. Entonces no vimos ninguna medida que fuera pro pequeña y mediana empresa. Es más, estamos muy preocupados porque incluso empezamos a ver que podrían venir, no sabemos con el detalle, pero una de las medidas sería que terminarían con la franquicia Sense. Eso es totalmente a contrario senso de lo que se quiere como país, porque lo que nosotros siempre se ha hablado de que la micro y la pequeña y la mediana empresa tienen una muy baja tasa de productividad, y eso es verdad. Y eso se corrige capacitando más a sus trabajadores, ¿ya? Y nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo con el CENSE como para ver de qué forma esta franquicia también llegaba al mundo de la MIPYME. Porque es verdad, durante décadas más bien la han utilizado las grandes compañías. Pero habíamos llegado a acuerdo y cuando ya estamos viendo modelos de poder hacer extensiva ese uso de la franquicia hacia la micro y la pequeña empresa, sobre todo la MIPE, ¿ya? Que son las más pequeñitas y que, ojo, ese 96% no vende más allá del 7%. Así es de dramática la situación de la economía chilena, porque no vamos a decir de las pymes. Si aquí lo complejo de todo esto es que de cada 10 trabajadores, 5 trabajan en estas unidades económicas pobres, muy pobres. Luis, entonces, ¿qué medidas esperaba ver, escuchar? Bueno, ¿Qué no aparecieron? De partida esperábamos que no hubieran medidas anti-pyme. O sea, eliminar la franquicia tributaria es una medida claramente anti-pyme, ¿ya? Esperábamos ver temas de cómo generar modelos que permitieran que las empresas MIPYME y MIPE sobre todo tuvieran mayor participación de mercado. De eso nada, ¿ya? Esperábamos que hubieran medidas de, por ejemplo, alivio para poder reprogramar las deudas tributarias, las deudas financieras, las deudas previsionales. Los colegas llevan mucho tiempo ahogados, asfixiados en ese tipo de deuda y esperábamos que hubieran programas para poder reorganizar esos pasivos. Tampoco vimos nada de eso, ¿ya? Entonces, y hay otras medidas como por ejemplo el tema de un crédito tributario
de incentivo al empleo, que lo hemos estado analizando con los colegas y con economistas, y la verdad es que no tienen ningún incentivo para nosotros. O sea, si ustedes entienden que si solo somos el 12% de participación de mercado, que nuestras empresas venden muy poquito, lo que tienen de utilidades o lo que pagan de PPM mensualmente es muy exiguo, muy bajito. Entonces, con esas cantidades de recursos, nadie se va a incentivar a ir a contratar más personas. Y estas empresas, además, las MIPYME, son intensivas en mano de obra. La gran empresa es intensiva en tecnología. Entonces, esa medida tampoco a nosotros nos llega, ¿ya? Una medida que no es exactamente ProPyme. Yo creo que lo que aquí ha quedado claro es que toda el paquete de medidas denota poco conocimiento del sector. Así de simple. Ahora, ni hablar del benzinazo. O sea, eso tiene, ¿me entiendes? O sea, los colegas del transporte, nosotros, una organización hermana nuestra, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y que son los camioneros justamente MIPES, los camioneros pequeños, y están pero complicadísimos. O sea, como dice Juan Araya, no es que quieran ir a paro, es que simple y ligeramente fue tan duro el golpe que no pueden mover el camión porque no tienen caja para poder pagar el alza del petróleo. ¿Y por qué cree que han demorado tanto en irse a un paro, a una movilización como lo hemos visto en años anteriores? Bueno, en general, yo voy a hablar por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que son los hermanos nuestros, digamos. Ellos en general siempre han sido muy cautos en esto. O sea, en ningún gobierno ellos han salido de buena y de primera, y tampoco nunca han amenazado con paro. Y han estado haciendo asambleas con sus bases, ¿me entienden? Han estado analizando de cómo les golpea esto. Pero yo no descarto de que pronto, de no mediar soluciones, vengan movilizaciones, porque están desesperados. De verdad que esto fue, como ellos dicen, fue un golpe durísimo. Luis, quería detenerme un poco en lo que comentaba respecto al CENSE. Pues se ha hablado poco, efectivamente, como que pasó medio por debajo, pero entiendo yo, es algo que ha tenido mucha preocupación en una serie de áreas, una serie de rubros, porque recordemos que el CENSE, digamos, sus programas suelen ir, en general, son bien amplios, digamos, en términos de aplicación. Y quería ponerle al frente las declaraciones que dio el ministro Quirós cuando le preguntaron de esto, y él dijo que esta eliminación de la franquicia tributaria CENSE a veces se ha prestado para abusos, no a veces, sino que muchas veces, y que este tipo de gasto, la verdad, es que no se justifica. O sea, nosotros, a ver, primero, esta es una franquicia tributaria que destina al Estado de Chile del orden de 300 millones de dólares. Siempre la crítica del mundo de las MIPYME es que básicamente quien la utilizaba era la gran empresa, ¿ya? Pero apuntaba a la capacitación de los trabajadores. Nosotros queríamos que fueran los trabajadores de las micro y las pequeñas, y ya habíamos avanzado en eso. Si hay abusos en un determinado programa o un determinado servicio, lo que tiene que haber es una corrección, pero no la eliminación del programa. ¿Me entiendes? Porque, como lo decía anteriormente, esto va totalmente a contrario senso de lo que se busca. O sea, lo que nosotros necesitamos hoy día es capacitar más trabajadores, incluso los dueños de las pymes, que también trabajan en sus propias empresas, también requieren capacitación. Entonces nosotros necesitamos ampliar la franquicia al mundo nuestro, y ya estábamos llegando a acuerdos. Ahora que ya estábamos llegando a acuerdos, ¿me entiendes? Nos salen con que se va a eliminar la franquicia. Es más, afecta profundamente a las pymes, porque la inmensa mayoría de los organismos técnicos capacitadores son OTEC, ¿ya? La inmensa mayoría son pymes. Por lo tanto, también los va a golpear durísimo, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene algún servicio o algún programa que no está funcionando, lo que tiene que hacer es corregirlo, pero no eliminarlo. Uh-huh. Luis, también justamente respecto a lo que dice el gobierno para la presentación de esta mega reforma, en particular el ministro Quirós, que dio una entrevista el fin de semana y ha venido dando declaraciones al respecto, es que ellos dicen que cuando se les acusa de que ellos están beneficiando a los más ricos, a las grandes empresas únicamente con esta reforma, no están viendo o están caricaturizándolo. De hecho, esas son las palabras que utilizó el ministro Quirós. Y lo que dice ahí, en términos de para su defensa, es que justamente la gran empresa genera empleo, genera crecimiento económico, y que es justamente lo que le hace falta al país. ¿Está de acuerdo con esa declaración? O sea, no sé si hay... Que lo que pasa es que los datos son demasiado contundentes y evidentes como para hablar de caricatura, ¿ya? O sea, en general, cuando usted está trabajando del 27 al 23, a ese 1%, claramente está favoreciendo al sector más pudiente de las empresas del país. Y
y hay ciertas miradas que son equívocas y que históricamente no se han dado nunca en Chile. Pensar de que la gran empresa, en la medida que se fortalece, va a generar encadenamientos productivos, cadenas de valor con la micro, con la pequeña empresa, eso no es así. Eso no es así. ¿Ya? Nos van a mostrar un par de casos testimoniales, pero son eso, solo testimonios, ¿me entiendes? Porque en general la economía chilena, en general las grandes compañías nuestras son vendedoras de commodity y ahí no utilizan encadenamientos productivos. No es como en Europa, en Asia, donde efectivamente la gran empresa tracciona a una gran cantidad de pequeñas empresas hacia atrás. En Chile no es el caso, ¿ya? Entonces, no vemos de qué manera. Mira, cuando tú vas a bajar esa cantidad de tributos a la gran empresa, cuando le vas a generar ese favor, eso ve amenazado, por ejemplo, los programas de fomento de la pequeña y la mediana empresa, que necesitábamos que crecieran más, que se fortalecieran más. Necesitábamos subsidio para apoyar, digamos, por ejemplo, el tema de la contratación de mano de obra y no esta suerte de crédito, ¿me entiendes? Que para nada es incentivador. Entonces, para nosotros recompleja esta situación, porque cuando más apoyo necesitamos, o sea, estamos en una condición borde. Si nosotros participamos solo del 12% del mercado y damos el 50% del empleo, es una situación crítica del país. Y ahí es donde hay que poner el foco. Y ninguna de las medidas que hemos visto apuntan a resolver este tema que le llamamos falla estructural. Luis, ayer estábamos viendo la encuesta CADEM y le preguntaban a los encuestados, ¿a quién cree usted que beneficia principalmente el plan de reconstrucción nacional? 49% dijo a los más ricos, 44% dijo a todos por igual, no sabe, no responde, 7%. Es amplia el apoyo, casi más de la mitad. Ahí está en cuestión también el debate, y de hecho en el debate dominical se ha planteado que la agenda del gobierno justamente, y que fue lo que hizo José Antonio Kast, el presidente de la República en su primera cadena nacional, es salir a contrarrestar la idea que ya se está instalando de que esto favorece a los más ricos. Las pymes claramente no son los más ricos del país, y bajo esa línea se lo pregunto así de claro, ¿esta es una medida que favorece a los más ricos del país? Sin duda, una medida que favorece, y con la lógica del chorreo, que por décadas nunca se dio. No hay ninguna evidencia empírica que diga, mira, en el momento que mayor crecimiento tuvo la economía chilena en la década de los 90, tampoco se produjo el famoso chorreo. Es más, es cuando se vieron muy golpeadas las pymes porque empezó el país a abrir y se empezó a modificar la estructura de empresas chilenas. Ya empezaron a perderse muchos, a cerrarse muchas pequeñas empresas porque no estábamos abriendo a la importación. ¿Ya? Entonces la matriz productiva, eso es lo que quería decir, la matriz productiva se modifica profundamente y eso no se recupera. Y las grandes compañías que se vieron beneficiadas con las aperturas a los mercados internacionales, lo que dije anteriormente, no traccionaron, no generaron cadenas de valor, porque además tampoco exportan productos con valor, exportan commodities, ¿me entiendes? Absolutamente sin valor agregado. Luis Solís, y de acá para adelante, para ir cerrando, ya le agradecemos mucho que haya venido esta mañana a acompañarnos en Turno M de la mirada de las pymes y particularmente de una pyme. ¿Qué acciones van a generar ustedes como organización para que su voz y sus necesidades, que son la de la mayoría de los trabajadores en Chile, sean escuchadas y puedan estar dentro del debate parlamentario y del debate político? Nosotros estamos en alerta, estamos dialogando con diferentes gremios, estamos generando espacios de coordinación, de conversación. Esperamos que el gobierno nos llame porque también se ha dado la situación de que no están atendiendo por igual a todos los gremios. Ya hay un segmento de gremios más afín, no sé, ideológicamente, a cuales se les convocan. Al mundo nuestro se nos ha convocado un par de veces, esperamos que nos convoquen. Nosotros tenemos propuestas, estamos trabajando fuertemente también con la CUT para ver el tema de cómo, porque esto afecta, por cierto, a los trabajadores. Cuando golpea el ingreso de los trabajadores, golpea a nuestros clientes. ¿No descarta movilizaciones? Mira, en general el mundo de la pyme es difícil, digamos, que se movilicen. Nosotros somos más de buscar diálogo, buscar espacio, ¿me entiendes?, de conversación, pero entendemos que si los trabajadores se movilizan, que si los transportistas se movilizan, nos hacemos
solidarios porque la situación es compleja. O sea, nosotros vamos a seguir conversando. Mira, este tema del CENSE para nosotros es crítico. Es crítico porque es un servicio que ha venido progresivamente apuntando a resolver problemas de las empresas de menor tamaño. Estábamos conversando, dialogando para perfeccionarlo, ¿ya? Entonces tú no puedes venir de la noche a la mañana y terminar. Además hay, no sé, son del orden de 300 empleados los que tienen además el servicio. O sea, los van a dejar desempleados. Entonces es bien compleja la situación. Estamos, yo te diría que en alerta. Nos definiríamos así. Luis, se ha comentado mucho esto de que en su momento, cuando fue el proceso de elecciones el año pasado, hubo líderes del mundo pymes que le dieron su respaldo a José Antonio Kast, y en general los gremios, cuando gana José Antonio Kast, se da un ánimo más bien colaborativo, de buenas intenciones, o al menos de confianza, ya como se le da el voto de confianza al futuro presidente. ¿Cree que dirigentes que estuvieron en esa línea estaban equivocados? ¿Hay cierto arrepentimiento respecto a eso? Yo no me metería, digamos, en lo que está pasando en su pensamiento político. Respetamos todas las posiciones. Ellos tenían todo el derecho de apoyar al candidato que ellos consideraban. Muchos de ellos creen, digamos, en esta mirada económica que tiene el gobierno, de la cual nosotros no hacemos parte porque hay una receta ya más que consabida que no funciona. ¿Ya? Si el problema, digamos, que si nos mostraran una evidencia empírica de que el chorreo es el camino, nosotros podríamos considerar y nos abriríamos a tomar estas medidas, pero por ningún lado esto ha funcionado en décadas, ¿ya? Y nosotros le hicimos saber a todos los candidatos la situación crítica del mundo de la MIPYME, y no vimos en particular en las medidas que está tomando este gobierno nada que apunte a corregir esa asimetría, ¿ya? Ahora, yo he sabido por prensa de que colegas que se les prometió en la oficina del presidente electo, en la OP, de que la tasa de impuestos corporativos de la MIPYME, que hoy día está en 12,5, que fue un acuerdo que llegamos con el gobierno anterior, de mantenerlo en 12,5 este año, en 12,5 el año 2027 y un 15 el 2028, y diálogo para ver cómo seguía hacia adelante. Entiendo que el presidente les había prometido de que iba a quedar una tasa pareja por siempre de 12,5, ¿ya? Y entiendo que después el ministro de Hacienda no reconoció ese acuerdo que había comprometido el presidente. Por lo tanto, yo he escuchado a algunos altos dirigentes que apoyaron esta candidatura ocupando frases como desazón. La voz de la pequeña y mediana empresa, Luis Solís, presidente de una pyme, esta mañana en Turno 9. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Éxito. Y con esto también cerramos el ranking de noticias junto a Camilo Espinosa. Muchas gracias por estar. Nos vemos, que estén bien. En Turno, el primer canal stream.